Vamos a continuar rápidamente, porque ya vamos un poquito jodidos de tiempo. Vamos a ponernos, hemos hablado de tradiciones, de festividades, de apariciones. Vamos a ponernos un poquito más serios, un poquito más solemnes. Vamos a hablar de temas más oscuros, quizá. Temas antiguos, temas de esos que hay que hablar con voz muy bajita. Y quiero presentaros al siguiente invitado. Él es Felipe Perea. Él es docente y gestor cultural afincado en Castilla-La Mancha. Es licenciado en Humanidades y especialista en Turismo y Marketing. Es un referente en la coordinación de proyectos socioeducativos de patrimonio y dinamización. Y además coordina... Bueno, eso nos lo va a explicar ahora cuando esté arriba. Un fuerte aplauso para Felipe Perea. Bueno, gracias por tus palabras. Bueno, en primer lugar, daros gracias a Jonathan, por supuesto, por haberme invitado a su fantástico podcast, a la Asociación Cultural de Guadarrama, de aquí de Chozas, y en especial pues a mis grandes amigos Santi y Laura, que han sido un poquito los cicerones para que yo esté aquí también. Y bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, de temas solemnes, temas pasados, temas antiguos por suerte, además, porque bueno, la temática que un poquito vamos a ver ahora es, hablábamos Jonathan y yo, ¿te acuerdas? Hace un tiempo decíamos, bueno, hace unos meses en Madrid, bueno, yo he trabajado en archivos, tengo la suerte de trabajar en archivos históricos, archivos administrativos también, pero archivos históricos. Y allí me empezó a interesar mucho, pues me salían muchos temas de Inquisición, sobre todo muchos procesos inquisitoriales, a mucha gente, en autos de fe, es decir, aparecían numerosos documentos que por suerte además disponemos de ellos a día de hoy en el portal de Archivos Españoles, Pares, seguro que a alguno de ustedes le sonará. Y hablábamos, ¿verdad?, hace no mucho, decíamos, bueno, podemos hablar de... ¿Ha habido procesos inquisitoriales a brujas en la Sagra? Porque no es muy común, ¿verdad? Sí que siempre hablamos de ciudades más grandes, el Tribunal de la Inquisición de Toledo, Madrid, es decir, pero en la Sagra hubo brujas. Nos suena más a Galicia, al norte, a Navarra, al País Vasco, ¿verdad? Siempre queda en nuestra conciencia Zugarramurdi, sí, las brujas de Barahona, ¿verdad? Bueno, pues aquí en la Sagra también hubo. Y bueno, pues nos pusimos, me puse a consultar fuentes y es un poquito de lo que vamos a hablar. Bueno, como podéis ver, procesos inquisitoriales a brujas y hechiceros en la comarca de la Sagra. En este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción vamos a desmitificar con unos datos lo que fue la Inquisición española, que es muy importante, que con esto no la estoy defendiendo, cuidado, ¿vale? Pero vamos a desmitificar un poquito esa leyenda negra con datos, con estadísticas, ¿no? El dicho, dato mata relato, ¿no? Pues vamos a matar el relato que nos han vendido a lo largo, pues, de toda la historia, de los siglos y siglos, desde la época de Felipe II, pues de nuestra Inquisición española, que no fue una suerte tenerla, pero no fue tan negra como la han pintado, ¿vale? Digamos que gris, oscuro, muy negro, casi tirando a negro. El mando, gracias. Bueno, y simplemente vamos a ver... Te iba a preguntar sobre la leyenda oscura, la leyenda de la Inquisición, si corresponde a esa leyenda negra española, ¿no? Que parece que todo lo que viene de España es o malo, cruel, y justo iba a preguntártelo. Exactamente, bueno, esto viene de muy largo, ¿no? Toda la historiografía anglosajona, desde la época de Felipe II, la típica, el contrapunto de reforma y contrarreforma que todos conocéis. Y bueno, a nivel europeo, sobre todo a nivel protestante, pues se intentó perjudicar siempre al Imperio Español, al antiguo Imperio Español, con esa leyenda negra, sobre todo atacando a parte de la Inquisición, ¿no? Como vamos a ver, la Inquisición fue, y sobre todo en este caso, los procesos, muertes y quema de brujas, fue muchísimo, infinitamente peor en Europa que aquí en nuestro país, que también lo hubo. Pero ahora un poquito vamos a ver los datos, si queréis, para desmitificar esa leyenda negra que, bueno, gracias a la historiografía, a los autores actuales, se va poco a poco bajando ese nivel de esa leyenda negra, ¿no? Vamos a ver. ¿Es aquí, verdad? ¿O este? Perdón, sí. Bueno, este cuadro lo conoceréis, es muy conocido, el famoso auto de fe de Ricci, seguro que algunos de ustedes lo conocen, en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Bueno, este es si buscamos algún cuadro, alguna imagen sobre quema de reos, quema de brujas, en este caso pues es este famosísimo
auto de fe en Madrid, donde aparecen además todos los estamentos sociales agrupados en un espectáculo, porque esto era un espectáculo, simplemente. Es decir, esto era como eran los toros, me lo van a permitir, era ir a ver. Aquí no se mataba a la gente, no era habitual, lo vais a ver, simplemente se juzgaba a la gente, se le sometía a escarnio público, pero la mayoría no eran ajusticiados, ¿vale? Era un espectáculo para la gente, decían, vamos, y esto es verdad, había crónicas que decían, había jolgorio en Madrid porque había un auto de fe y la gente andaba contenta por la calle, era ocio, me lo vais a permitir, con el vilipendio que teníamos la gente que iba a sufrir ese escarnio público, ¿no? Y bueno, este cuadro siempre me ha gustado muchísimo porque se ve incluso el rey, todos los estamentos religiosos y toda la gente, bueno, como veis, todos los balcones como si fuera un concierto actual, ¿no? Un festival de música, bueno, pues lo mismo, ¿vale? Pasaban distintas personas, pasaban distintos reos, se les leía sus sentencias y eran condenados allí en público. Pero la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, no había muerte en ellos, ¿vale? Y mucho menos quema, como vamos a ver. Bueno, unos pequeños datos que vamos a dar, como hemos dicho, para hacer esa desmitificación que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya sabéis que la Inquisición, estamos hablando entre 1478 y 1834, una vigencia en el tiempo enorme, casi 400 años. Sí que es verdad que al final, ya prácticamente pues en el siglo XIX, no había casos, es decir, era una institución meramente simbólica que se seguía manteniendo y que por suerte en esa época, ya pues la época del bienio liberal, es derogada y es hasta día de hoy, por supuesto, desaparece, ¿no? Procesos inquisitoriales. ¿Por qué sabemos que hubo entre 100 y 150.000? Aquí en España tenemos una cosa muy buena, desde la época de los Austrias, que lo escribimos todo. Y os lo dice una persona que ha estado trabajando en archivos históricos. Hasta el más mínimo hecho se queda plasmado. Los escribanos lo dejaban plasmado. Y tenemos la suerte que todos los procesos inquisitoriales, con diferencia del resto de Europa, que el resto de Europa, muchos de ellos no eran ni siquiera plasmados, eran juicios sumarísimos, juicios rápidos, se condenaba sin hechos. Aquí en España se buscaba siempre una legalidad. Nos gustara o no nos gustara, evidentemente. Eso no, que haya legalidad no quiere decir que sea justo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues aquí se buscaba eso, quedaba todo plasmado siempre. Por eso los procesos inquisitoriales, ya no solo a brujas, estamos hablando de todo, judaizantes, ladrones, sortílegos, como vais a ver, hechiceros, curanderos, suman aproximadamente, según los autores actuales, entre 100 y 150.000. Todos presentes en archivos, algunos con muchos reos y otros solo con una persona, como vamos a ver en los casos que vamos a ver pues de brujas, hechiceros, en el caso hechicero, aquí en la comarca de la Sagra, ¿no? Actualmente se acepta más o menos autores actuales, por ejemplo, Henry Kamen, que algunos lo conoceréis, el gran hispanista, habla aproximadamente que entre 2.000 y 5.000 personas fueron ejecutadas, pero entre 1478 y 1834, ¿vale? Sí, son muchas, lo sé, ¿vale? No estoy justificando, cuidado, pero si estamos, a cualquier persona que no sepa los datos te puede decir, pues 100, 200.000, 300.000 personas. No, estamos hablando entre 2.000 y 5.000, que suponen aproximadamente un 1,9 de los procesados que acabó ejecutado. Es decir, no llegaba ni a 2 de cada 100, ¿vale? Algunas veces las penas de escarnio público como examinito eran peores que la muerte también, ¿vale? Los exilios eran morir también. O sea que bueno, los dejaban morir de otra manera, es decir, no era siempre la ejecución. Y bueno, como dato, como veis, la caza de brujas pues provoca más ejecuciones, en este caso, en países del norte y centro de Europa que la propia Inquisición española, ¿vale? Las famosas quemas de brujas del Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, de las zonas norte, de la zona de Flandes, eran muchísimo peores. Y ahí no había, ya lo digo, no había ninguna legalidad judicial, ¿vale? Judicial. Allí sabéis que eran simplemente a grandes rasgos, ya sabéis cómo era un proceso inquisitorial, ¿no? El representante, por ejemplo, del Tribunal de Inquisición de Toledo, pues llegaba ya que a Chozas, ¿no? Pudo ser, no tengo los datos, estoy haciendo un ejemplo. Y escuchaba a la gente, era auditor, ¿no? Allí llegaban diversos vecinos y podían decir, mi vecino es judaizante, mi vecino le he visto hacer ritos con el diablo, mi vecino, en este caso, pues vive, no conoce la palabra de Dios. Es decir, eran acusaciones, ¿no? Acusaciones, además,
que eran la mayoría anónimas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que iban rápidamente a por ellos? No, había una serie de garantías, cuidado, ¿vale? Porque siempre se ha hecho creer que llegaba el vecino que acusaba al otro vecino porque tenía algún problema, algún litigio con él, le debía dinero, la mayoría eran por deudas, cuidado. Había muchas deudas y decían, no, pues voy a acusar a mi vecino de brujería, de ritos satánicos, es decir, de cualquier tipo. Eso llevaba un proceso, no se aceptaban todos, por supuesto. Los auditores generalmente del Tribunal de Inquisición eran bastante inteligentes y sabían lo que había, sabían cuando se estaba acusando falsamente o cuando se estaba acusando con ciertos indicios, ¿no? Y ahí empezaba la investigación, ¿no? Es decir, eso era un poquito cómo comenzaba todo, ¿no? Hasta el final. Ahora lo vamos a ver los casos. Y siguiendo con Europa, bueno, pues ejecutadas por brujería, aproximadamente, fijaros, 40.000 y 60.000 personas. ¿Vale? No está nada mal, estamos hablando de 2.000 y 5.000 en nuestro país, en el Imperio Español, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Y aproximadamente solo entre los siglos XV y XVIII. Como ven, más de la mitad en territorios alemanes y Centro Europa. Y menos de 500 en España y Portugal, ¿vale? Solo brujas, ¿vale? No estamos hablando que entre España y Portugal solo 500 personas declaradas por brujería, hombres y mujeres. Por desgracia, como os podéis vosotras suponer, pues el 75-80% de los acusados eran mujeres. Y la mayoría de las que sufrían tormento y ejecución, pues eran mujeres, la mayoría, ¿vale? No os voy a contar nada. El Tribunal de la Inquisición, al fin y al cabo, era un tribunal de control, que no se os olvide, ¿vale? La brujería y los ritos, el satanismo, estaban un poquito secundarios. Era un tribunal de control de la gente, simplemente, ¿vale? Quien se salía del orden establecido podía caer. Y muchas mujeres, muchas librepensadoras, pues sufrieron acusaciones de brujería. Pero bueno, vamos a conocer, ya que estamos en la Sagra, ¿no? Sí. Vamos a conocer unos casos, ¿vale? Bueno, pues en los archivos españoles, casi todos en el Archivo Histórico Nacional, donde tenéis la sección de Inquisición, que es espectacular, ¿vale? Vuelvo a decirlo, entrar en pares, buscar procesos, la mayoría digitalizados, es decir, podéis consultarlos. Si alguno sabe paleografía, maravilloso, ¿vale? Y si no, hay algunos que están transcritos, los podéis consultar. La mayoría bastante voluminosos, desde algunos de María Florín creo que son 30 y tantas páginas hasta 180 y tantos el resto, ¿vale? La mayoría en letra procesal, que es bastante complicada de leer, pero bueno, muchos de ellos están transcritos y sobre todo están digitalizados. Y bueno, aquí tenemos pues 4 casos, digitalizados los 4, los podéis consultar. Si os quedéis con los nombres, los buscáis en el portal de Archivos Españoles y vais a encontrar los documentos originales digitalizados. El primero es un hombre, vamos a ver, José Navarro, el único nombre que aparece aquí. José Navarro, de natural o vecino, como se decía en aquella época, de Cabañas de la Sagra. Catalina de Oses y Orobio, esta es más conocida, de Yuncos, ahora veréis por qué. También tenemos a María Florín, de Villaseca de la Sagra, y a Leonarda de Ávila, de Magán. Estos son los 4 casos principales, que seguro que hay muchísimos más. Y muchos de ellos además están metidos, muchas de estas personas prácticamente anónimas, están metidos dentro de procesos muchísimo más grandes. Luego veremos, como suele hacer, un bonus track, ¿vale?, de otros 2 personajes que hemos encontrado en procesos inquisitoriales en Madrid, en autos de fe en Madrid. Pero bueno, esto sí que sabe que estuvieron aquí la mayoría procesados por tribunales inquisitoriales de Madrid y por el Tribunal Inquisitorial de Toledo. Bueno, pues vamos a ver, lo conocéis todos, Cabañas, ¿no? ¿Vale? Cabañas, estamos en la Sagra, lugar de paso, lugar de posadas, de tabernas, entre Madrid y Toledo, ¿vale? Era un lugar muy conocido, la actual autovía, al final va por el camino de Madrid, el camino directamente de Madrid a Toledo. Y Cabañas era un lugar muy conocido, aparece en muchísimas crónicas como un lugar de una venta, ¿no? Una venta con un castillo, el castillo que desapareció donde está la fábrica de cementos, ya lo sabéis, y bueno, pues era una zona muy conocida. Era, digamos, la antesala de la llegada a Toledo. Y bueno, pues aquí nos encontramos con este señor que se llama José Navarro, ¿vale? Un personaje muy curioso. El texto, ahora os enseñaré imágenes del documento original, ¿vale? Eso es un poquito lo que he sacado, ¿no? A él lo llaman, hablan de Miralcázar. Él dice que es vecino de Miralcázar. Miralcázar es Cabañas de la Sagra.
Cabañas de la Sagra eran 4 casas y una venta, ¿vale? Y en realidad lo que era la aldea de Cabañas era Miralcázar. Además lo pone en el texto, lo vais a ver ahora, ¿no? Miralcázar. Y este señor era barbero cirujano, ¿vale? ¿Esto de barbero cirujano cómo es? ¿Que me operaba un apéndice y me cortaba la barba? Sí, sí. Eran de la poca gente en aquella época que era capaz de tener ciertos conocimientos de anatomía. Evidentemente, una operación de válvula del corazón no te la iba a operar, pero operaciones pequeñas sí lo hacía. Muelas, por ejemplo. Quien tenga un dolor de muelas, haya tenido, sabrá que yo soy capaz de cualquier cosa, me voy al barbero si me la puede quitar el dolor. Bueno, pues en aquella época, ante la insistencia de médicos, este señor era muy conocido, era un barbero cirujano que también tenía fama en aquella época, como estamos viendo en 1724, ¿vale?, de hechicero y curandero, ¿vale? Bueno, esto ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Curanderos, seguimos sabiendo dónde están. Sigue habiendo curanderos, no hechiceros, ahora les llamamos de otra manera, ahora se llaman naturalistas, perdón, bueno, pues, podemos llamar de mil maneras, ¿no? Los curanderos siguen existiendo todavía. Y bueno, fijaros un poquito lo que es la historia. Esto no es leyenda, perdón, esto está todo plasmado en escritos. ¿Qué dice el proceso? Dice, pues que una noche le comenta a su esposa que si él y ella querían, podrían llegar volando hasta Villaluenga. Dice, lugar donde, según su opinión, de su mujer, dice, se reunían las brujas de la comarca para hablar de sus fechorías y conjuros. Bueno, no hablan de escobas, ¿vale? Hablan que llegan volando. No sabían muy bien cómo. El documento habla de la propia cama, ¿vale? La propia cama, él la haría volar para llegar al lugar donde se reunían. No hay constancia de que hubiera un lugar de reunión aquí en la Sagra, pues se habla de los pies del castillo, ¿vale? De los pies del castillo que estaba cerca de Cabañas, pero no hay más documentación. Esto es testimonio de su esposa. Como veis, le quería mucho. Fue a por él lo primero. Pero también él era curandero, ¿no? Le denuncia un vecino de la misma villa, de la villa de Miralcázar, por poseer unas piedras infernales para curar enfermedades de sus hijas. Las piedras infernales eran, la mayoría de veces, granito, piedras, feldespatos, que ponían candentes. Esas piedras candentes supuestamente eran curativas, pero al parecer a este señor pues no le funcionó. No le funcionó. El alumbre, efectivamente, también piedra de alumbre, y no le cura la sarna. Es decir, él también participa en ese litigio, en este caso contra este señor. Y en el documento aparece pues que era capaz, se le acusa de ser capaz de ir a lugares distantes por los aires, imposibilitar la putrefacción de la fruta. Muy curioso, porque esto aparece en varios casos más. Es decir, él podía, mediante una imposición de manos, un rito, que esa fruta que se podía pudrir en poco tiempo, él la evitaba, ¿no? Dice, y atraer sobre todo la riqueza para sí mismo, eso nos gusta a todos, y su mujer y su suegra le acusan de dejarle ciegas. Hasta que el documento, yo no lo he puesto aquí, pero el documento pone que la deja ciega a la suegra y a la mujer hasta que consigue casarse con su mujer actual, con la hija. Buen truco. Sí. Luego le salió mal, pero buen truco. ¿Vale? Muy curioso. Parece en bromas, esto era muy común en aquella época, pero parece que nos suena un poquito a sorna, ¿no? Pero no, esto aparece en los documentos. ¿Vale? Dice, es procesado por sacrílego, fijaros, sacrílego y sortílego, por realizar sortilegios en 1724, pero va a ser absuelto por falta de pruebas y imposibilidad de encontrar a 2 testigos que desaparecen. No sabemos qué pasaría con ellos, no dice nada de documentación, ¿vale? Con lo cual es el absuelto. Principalmente también es absuelto por un motivo, os lo imagináis, ¿no? Porque es hombre. Es hombre, no era habitual, esto no es habitual, ¿no? Y menos acusado de hechicería, de brujo, ¿no? Era muy poco habitual. Como vemos por aquí, dice, porque hubiera sido condenado a muerte si es mujer, porque los casos le estaban acusando de unos motivos muy fuertes, ¿no? En este caso, pues lo único que pone, como vais a ver ahora si lo cruzamos, aquí tenéis uno de los documentos, ¿veis? Si entráis en cualquier documento, cualquier proceso inquisitorial, lo primero que os encontráis es esto. El archivero era muy listo y decía, voy a hacer un pequeño resumen. ¿Qué hay aquí?
que hay aquí escrito, que hay en estas 34, 45, 100 páginas, lo voy a poner aquí un pequeño registro, se llama resumen, donde nos pone claramente Cabañas de la Sagra, año 1724, el inquisidor fiscal, a don José Navarro, vecino de Cabañas de la Sagra, sobre sospechas de sortílego. Y pone sacrilegio, ¿veis? Bueno, pues esto es lo primero que nos encontramos al abrir el documento, ¿vale? No estoy contando ninguna mentira. Por eso aquí leyendas no hay, aquí es todo real. Bueno, pues si lo buscáis, esto lo vais a encontrar en el portal de Archivos Españoles. Bueno, vamos a continuar. En este caso, estamos esto es Villaseca, Yuncos. A ver la iglesia, ¿vale? Donde tenemos a Catalina de Orovio, ¿vale? Ahora voy a decir porque es un poquito más conocida, ¿no? Vamos a verlo. Estamos hablando en 1722, ella era gitana, condenada, ya está condenada, sí, por desgracia. La gitana, condenada, no hacía falta más, no hay más, ¿cómo se dice? No hay más palabras, señoría, ¿no? Pues ya está, aquí la teníamos. Ella es gitana, vive en Toledo, se sabe que estaba alrededor de la parroquia de San Justo, donde tenía una casa también, y donde, pues como vais a ver aquí, fijaros, ella era ladrona, sí se sabe que era ladrona porque había sido detenida en varias ocasiones, pero también era hechicera, curandera, es decir, pues, pero a nivel muy pequeño, a nivel de barrio, ¿no? Y digamos que ya la propia Inquisición la tenía desde hace tiempo cogida la matrícula, como decimos ahora, ¿no? Porque vais a ver un poquito lo que pasa con ella, ¿no? Bueno, pues es acusada de robo de alhajas y de engaño, y posteriormente va a ser acusada de hechicería y sortílegos a varios vecinos de Toledo. Su pecado fue, aparte de haber nacido gitana, esto lo digo a buenas, no a malas, de deber dinero a varios vecinos de Toledo que aprovechan el paso y la denuncian, pues por haber tenido esos procesos de hechicera, de haber hecho sortilegios, de haber dado esas piedras candentes. También aparecen, por ejemplo, allí también aparecen pócimas de amor que no funcionan casualmente, ¿vale? Porque la prueba que se hacía era que sí, se arrajaban las piedras que llevaban esas personas y dependiendo qué mineral sea, emitían ciertos colores. Y eso decía que era antinatural. Sí. Exactamente. Y el problema es precisamente ese, que a ella le dan dinero, esos sortilegios, esas pócimas, esos ungüentos no funcionan y directamente pues van a por ella, ¿no? Como vemos aquí. Y va a tener varios procesos. El principal, como vamos a ver cómo va a acabar, ella es condenada por la Inquisición en 1722 a 200 azotes en público por las calles de Toledo. Es decir, ya queda señalada, ¿no? Ya queda señalada en este caso por las calles San Benito de Embustera, el San Benito muy típico también de la época, esos ropajes vergonzosos para que fuera señalada por Toledo, la podían llevar de por vida en algunos casos, ¿eh? Es decir, el San Benito no podía salir a la calle sin el San Benito, también podía ser temporal, meses, semanas, días o años, ¿vale? Pero podía ser de por vida en algunos momentos. Y muy curioso, la obligación de llevar al cuello una soga de 2 vueltas, ¿vale? Este es menos conocido, ¿vale? Estaba incluido con el San Benito. ¿Por qué? Por mentirosa, por engaño, ¿vale? La gente que era condenada por mentirosa, por engañosa, llevaban una soga de 2 vueltas al cuello. Vais a ver que aparecen otros también. Dice, y exilio de 8 años del contorno de la Villa de Madrid, de Toledo y de Yuncos, de su pueblo, ¿vale? Estar fuera de las ciudades principales sin tener un sustento, pues podía suponer a la larga y en las peores la muerte, ¿vale? Es decir, mendicidad y en muchos casos inanición y muerte. Era más común de lo que parecía. Condena ejemplarizante, como veis aquí, es decir, estamos hablando de una condena ejemplarizante para que no se vuelva a repetir, sobre todo porque estábamos hablando que ella actuaba por las calles de Toledo, ¿no? Y por su pertenencia a la etnia gitana principalmente. ¿Por qué es famosa? Pues porque una obra de teatro. Se ha hecho una obra de teatro de manera más idealizada, la podéis encontrar si lo buscáis en internet. Se hizo hace poco, se hizo en Talavera el año pasado, si no me equivoco, en el propio Yuncos también, ¿vale? En el propio Yuncos también la han hecho una sobre esta señora, digamos enfocándola de otra manera, también como bruja, pero como perteneciente a esa etnia. Bueno, pues aquí tenéis un poquito, pues Toledo, los documentos originales, como habla aquí, de Catalina de Doses y Orovia. Fijaros, aquí habla de Orovia, natural del lugar de Yuncos, vecina de Madrid, su causa penitenciada. Si ya estaba penitenciada, es que ya había sido condenada, ¿vale? Lo tenemos un poquito. Y la primera página, también, como veis, Toledo, año 1721.
¿vale? El fiscal, sortílega, como pone Catalina de Orovia, gitana, ¿veis? Como hace en el de José Navarro, no decía payo, ¿no? Sí. ¿Vale? Aquí te lo dice claramente, Catalina de Orovia, gitana, traída, bueno, como veis el texto está ahí un poquito manchado y bueno, pues nos pone también un poquito donde estaba, esto que veis aquí son las asignaturas, legajo 142, ¿vale? Donde estaba en aquella época, ahora tiene otra asignatura totalmente distinta. La podéis encontrar en pares también, ¿eh? Porque, Felipe, los que condenaban eran la Santa Inquisición, pero los que ejecutaban era el civil, el gobierno civil. El poder civil son los que ejecutaban la condena. Hay casos donde el propio tribunal ejecuta, pero el 90% es el poder civil. La Iglesia no se manchaba las manos de sangre. Es decir, había un proceso inquisitorial religioso, pero quien ejecutaba era civil. El poder civil también podía acusar de Inquisición. Hay casos civiles, también. Es decir, no es todo la Iglesia, sino el poder civil también se reservaba su modo de poder hacer ese procedimiento, ese proceso. Pero vamos, la inmensa mayoría es, por supuesto, el poder civil. El verdugo, si en el caso de que hubiera muerte, era verdugo civil. La Iglesia no se iba a manchar las manos, porque no podía matar tampoco. Eso es. Exactamente, ¿vale? Muy buena apreciación. Bueno, llegamos a Villaseca de la Sagra, ¿vale? Seguimos viajando y nos encontramos con María Florín. Otro caso también tenemos, 1778 y 1779. Como veis, bueno, veis ya se empiezan a repetir un poquito las acusaciones, ¿no? Hechicería y maleficios. Maleficios, maldecir, ¿no? Maldecir o aplicar maleficios a otras personas, ¿no? Dice, actúa, muy curiosa, fijaros, este caso es muy gracioso, muy interesante. Dice, actúa como testigo en su contra su propio marido, ¿vale? Pero ahora veréis por qué. Su propio marido es muy curioso, ¿no? La acusa de ignorancia de fe, es decir, en el texto habla que ella no sabía rezar un Padre Nuestro, no sabía quién era una virgen, es decir, como que no interesaba. Que no te interesara la fe, que no te interesara la fe cristiana, era delito también. El pasar, digamos, de la fe era delito y te podían acusar. A ella la acusan, pero vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? ¿Vale? Dice, la acusa también, dice, de destruir una imagen de Cristo y clavar alfileres en estampas. ¡Ostras! Grave, ¿no? Esto es muy grave. Le está haciendo unas acusaciones muy grave. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, esto va a haber final feliz, os lo adelanto. ¿Vale? Es un proceso muy atípico, muy típico. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber interrogatorio, como veis aquí, ¿no? No habla de interrogatorio, es un proceso muy reducido. Dice, no se molesta a la acusada, en ningún momento la acusada da testimonio, no se le llama a declarar. Dice, no se llaman a testigos tampoco, y lo que se deja entrever que el marido tenía cierta enfermedad mental. Era un hipocondríaco. Si te lees el texto, habla que el marido tenía muchísimo miedo a las enfermedades, a la luz solar. Es decir, estamos hablando que él era un hipocondríaco con ciertas tendencias mentales. Eso el tribunal lo supo ver y directamente la absuelve. Bueno, queda inconcluso, se llama. Queda inconcluso porque no siguen. Por eso os digo que no todas las acusaciones eran susceptibles de muerte, ¿vale? No, esto no es así. Directamente el tribunal lo ve y dice, vamos a dejarlo inconcluso, se para y no siguen. Y aquí tenemos también, pues, como os he puesto anteriormente, pues los dos. La entrada, Florín María, vecina de Villaseca, la causa inconclusa, ¿vale? Inconclusa, no sabemos qué ha pasado muy bien. Y aquí tenéis la primera página también. Año 1738, el inquisidor, fijaros, fiscal, María Florín, mujer de Joseph, por maleficios, maléficos, ¿no? ¿Vale? Y habla aquí un tal señor Julián, vecino de Villaseca, que no sabemos muy bien quién es, ahí ya no han llegado tanto, pero esta es la primera página, ¿vale? El sellito famoso, lo vais a ver en muchos documentos, ahora está totalmente prohibido, ¿vale? No se puede hacer, ¿vale? Archivo Histórico Nacional, sección Inquisición. Por si algún día lo veis, ya sabéis dónde encontrarlo. Y por último, o por penúltimo, vámonos a Magán. Vamos a seguir el viaje, muy cerquita. Y hablamos de Leonarda de Ávila, ¿vale? Estamos en 1787, 1788. Fijaros que estamos ya en los últimos coletazos del Tribunal de la Inquisición, ¿no? Era conocida como la Tía Dorada y era curandera, ¿vale? Podemos encontrar aquí una curandera, un poquito como José Navarro, el primer ejemplo que hemos visto, ¿no? La acusaban de transmitir el mal de ojo y hacer ahogamientos. Bueno, esto es muy conocido. Ahí tengo a mis dos hijos. ¿Sabéis lo que les regalaron nada más nacer? ¿Podéis decirlo?
¿Eh? No, la cruz de Caravaca, Ah, para que la lleváramos en el carrito. Estamos hablando del año 2016 y el año 2020. O sea, no estamos hablando de tiempos pasados. Es un elemento simbólico, muy probablemente, pero nosotros nos dijeron, no, para evitar que te lo ahojen. Fijaros, ¿eh? O sea, me acuerdo, es verdad. Bueno, en todos los pueblos había una persona que curaba el mal de ojo. Y en mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Villanueva de Alcardete, al igual que Santiago, que Santi, y allí de pequeño me decían, ten cuidado con esta, que esta señora transmite el mal de ojo. Sí, esto es así, ¿eh? Esa señora estaba señalada, ¿eh? Luego te digo quién es, Santi. ¿Eh? No, pero la conoces. Y me decían, ten cuidado que esta señora... Y yo de pequeño iba y yo que me he encontrado con esta señora y no, evitaba mirarla, os lo juro, ¿eh? Os lo juro. Pero a día de hoy te dicen ciertas cosas y aunque tú seas muy racional, no te creas nada, pero el pensamiento mágico, cuando te topas un gato negro, cruzas debajo de una escalera, te dicen que alguien te va a agafar, todavía tenemos ese clic que no lo creemos. Pero porque es que esto son milenios y milenios. O sea, son siglos, estamos hablando de fiestas paganas que han durado 2000 años, 2500 años, pero es que esto lo llevamos en nuestros genes y por muy lógicos que vayamos, que yo soy muy lógico, yo soy una persona moderna, soy una persona del siglo XXI, no. Tenemos todavía nuestros pequeños dejes que a mí no me importan, a mí me parecen muy interesantes, que todavía mantengamos ese pensamiento mágico, esa inocencia todavía un poquito en estos temas, ¿no? Bueno, pues María Florín era esta señora que es acusada de ahogamiento, como veis, y de curaciones con todo tipo de imposiciones de manos, un tipo de rito que, como sabéis, solo podían realizar los sacerdotes, la imposición de manos. ¿Vale? Vamos, como hemos dicho anteriormente, 1787-1788, que sepamos, última procesada por brujería en la comarca de la Sagra, asuelta. ¿Vale? Como veis, bueno, pues asuelta. El Tribunal de la Inquisición ya a esta época tenía muy poca fuerza y evidentemente no se iba a proceder ni mucho menos pues por una acusación tan pequeña. Y aquí tenemos pues otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos el pequeño registro de entrada, como veis, Toledo Inquisición, ¿veis? Hechicería y superstición. Ávila Leonarda dice, aunque en la carpeta dice águila, ¿vale? Fijaros el de archivero, qué listo es, ¿no? Dice, oye, yo sé que esta señora se llama de esta manera, pero ¿qué pone en la carpeta? ¿Qué pone en la carpeta del documento, del expediente, ¿no? Pone águila, ¿no? Y te lo pone para que, alias La Dorada, vecina de Magán, su causa por hechicerías y curaciones supersticiosas, suspensa, ¿vale? Y hasta aquí llegamos. Y bueno, pues aquí tenemos también la primera página, como veis, del documento. Igual, pues, suspensa, ¿veis? También lo pone. Muy interesante. A mí esto me encanta, a ver. Las primeras dos páginas son las que te dicen que hay dentro del expediente. Y bueno, pues vamos con el bonus track. El bonus track son otras dos señoras que aparecen en un auto de fe de Madrid, que se llaman Sebastiana Gómez y Francisca Martín, naturales de Cuba de la Sagra y de Esquivias, ¿vale? Aparecen en el mismo auto de fe de 1721, como veis, en el Tribunal de Corte de Madrid, celebrado en el convento de Santo Domingo el Real en Madrid. Hay un auto de fe y aparecen estas nombradas únicamente, que se sepa, y con el delito que habían cometido, aparecen nombradas y de dónde son, vecina de, ¿vale? Aquí lo tenemos. Sebastiana, que era vecina de Esquivias, dice, aparece en un auto de fe donde se queman a 5 judaizantes, fijaros, aquí sí que hay muertes, 5 judaizantes, y sí se sabe que es obligada a portar San Benito y la soga de 2 vueltas al cuello por mentirosa y sortílega. Es decir, aparece generalmente el nombre de dónde es y, como hemos dicho, cuál es su sentencia. Y Francisca Martín, natural de Cuba de la Sagra y vecina de Madrid, llamada la Flamenca. Nosotros sabemos más, probablemente otra curandera, ¿vale? Dice, San Benito, la sentencia, San Benito con soga de 2 vueltas al cuello por embustera y sortílega, y condenada a 200 azotes y destierro a 15 leguas del contorno de Madrid y de Cuba de la Sagra, en este caso. Bueno, pues aquí tenéis las dos únicas referencias, no sabemos más de la historia, si alguno es rata de archivo, aquí tiene 2 ejemplos para ver si hay más documentación sobre ella, ¿vale? Sobre todo los que tengan tiempo. Y bueno, por último quiero acabar, bueno, pues con el famosísimo, ¿qué mal se ve? Con el famosísimo Aquelarre de Goya. Yo creo que es un cuadro espectacular. El protagonista no es el macho cabrío, como podríamos pensar. Las protagonistas son las brujas, pero no son brujas.
es la ignorancia humana. Por eso, es decir... Tiene una connotación esa imagen. Sí. Una connotación esa imagen, que los hechiceros utilizaban cuernos de... Sí, claro, evidentemente. De carnero, sí. de carnero, Sí. pero no se sabe el significado de por qué. En excavaciones debajo de Toledo se encontraron muchos cuernos de muchos... Sí, de machos cabríos, de... No se sabía por qué. Hasta que un día uno encontró un cuerno colgado. Y por casualidad, cuando puso la vela debajo, lo que aparecía era un monje. Entonces esos cuernos, al colgarlos contra una pared, Sí, con una vela, daba la imagen. hacía la imagen del monje. Exactamente. Esto parte lo escribió Fernando Barredo Valenzuela. Ah, sí, lo conozco, Fernando, sí. Efectivamente. Bueno, aquí simplemente la connotación que Goya da aquí es, más que el demonio, la ignorancia humana, que es un poquito la que crea estas brujas, y sobre todo que hace que hayan acabado esa palabra pues con la denominación actual pues de hechicera, de persona mala, de mujer mala sobre todo, ¿vale? Que un poquito intentamos desterrar, bueno, pues los nuevos tiempos harán que estas cosas cambien. Y poco más, Jonathan. Pues nada, muchísimas gracias. Se me olvidó decirlo antes con Jesús, pero ¿alguno tiene alguna pregunta sobre este tema para Felipe? Hablad ahora o callad para siempre. Yo sí que tengo una pregunta. Sí, Abro yo el fuego. Hemos estado hablando de la Inquisición y muchas veces cuando voy por ahí de viaje, de turisteo, en Toledo además, o en Cantabria o por ahí, siempre están estos típicos museos de la Inquisición, que hay un montón de artilugios imaginativos, de tortura, con los que nos cuentan que la Inquisición torturaba a las mujeres. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso? Porque hay algunas cosas que son casi irrisorias. Sí, bueno, has dicho Cantabria, seguro que es el de Santillana del Mar. ¿A que sí? Seguro. Lo has dicho tú, yo no he dicho Lo he dicho nada. yo, no, bueno, yo creo que no nos van a denunciar, Sí, estamos ese, muy ese, lejos. ese, No creo ese. que nos oigan. A ver, hay uno en Toledo también. A ver, vamos a ver. Si la mayoría no se utilizaron, la mayoría no se utilizan esas máquinas. En Centro Europa sí se sabe que hay mucho artilugio. Eran muy sadomasoquistas, digamos, en este caso, esas máquinas de tortura. En España no hay referencias a que estas máquinas se utilizaban. Es más, muchas veces en estos museos te dicen que han sido utilizadas por la Inquisición española. Es absolutamente falso. La mayoría son inventos del siglo XX, os lo digo desde ahora mismo, ¿vale? Alguno me dice, pues yo tengo un museo ahora, y ya la hemos fastidiado. Pero es verdad, la mayoría son inventos del siglo XX, siglo XIX. El garrote vil existía, evidente, todos los conocemos, ¿no? ¿Vale? Pero la mayoría, la famosa dama de hierro es de Centro Europa, no es española. No hay referencias aquí en España que la dama de hierro se haya utilizado nunca, ¿vale? Y en Centro Europa, pues tampoco, muy probablemente, en muy pocas ocasiones. Pero, a ver, quien quiera creer, que crea, ¿vale? Y quien quiera saber, que sepa. Hay de todo, se han utilizado, pero yo la mayoría, yo por lo que sé también, por lo que he leído, porque sé que la mayoría o no se dejaron, o son en creaciones del siglo XIX y siglo XX, o no se utilizaron por lo menos por parte de la Inquisición española. Sí, yo opino igual. Y ya solamente me resta que te vendas un poquito. ¿En qué andas ahora? Estás con un proyecto en la Catedral de Toledo y me gustaría que lo expusieras aquí a todo el mundo. Bueno, ya se habrá enterado todo el mundo porque está por todos lados. El día 25 empieza la exposición, ya sabéis, primada, 800 años de la Catedral de Toledo, que se celebra, pues la primera piedra fue colocada en 1226 por el arzobispo Jiménez de Rada y Fernando III el Santo, y bueno, pues la gran exposición a nivel nacional. Oye, parece que me pagan, pero es que no me pagan por promocionarla, es verdad. Pero bueno, la yo voy a cultura... estar allí, si vais me vais a ver, yo voy a estar allí de coordinador de visitas guiadas. Bueno, os aconsejo que vayáis porque no va a haber una cosa igual en muchos años. Pero y nada, era eso, lo ha dicho él, yo no estoy vendiéndome. La cultura hay que difundirla. Las jaulas que se colgaban Sí. muertos. La de Oropesa, ¿no? Que vas allá a Oropesa, el castillo de Oropesa, y está colgando ahí el esqueleto, ¿verdad? De unas jaulas. Dentro de una jaula, pero aquí en Toledo también la había. No te puedo decir. Yo no tengo... Creo que hay una colgada todavía. Sí, pero que esté colgado no quiere decir que hubiera funcionado. A ver, se sabe que una de las formas de tortura era mantener al reo colgado
colgado de argollas, pero directamente sin jaula, para que se lo comieran los animales o la propia gente e hiciera lo que quisiera con él. Es que muchas veces la tortura era más simple que inventarse un artilugio con engranajes, con poleas, con pinchos. Era mucho más sencillo que todo eso. No hacía falta tampoco mucho más que un trapo con agua para sacar una confesión. Sí, o el San Benito. O el San Benito, que tengas que ir toda tu vida vestido con un traje ridículo y no puedas salir a la calle. O sea que es una manera de coercitiva y de que seas un marginado social para toda tu vida. Así que bueno, pero bueno. Ahí Genial. daría para mucho tiempo esto, ¿verdad? Tiempo que ya no tenemos, porque vamos a por ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan.